Hermanos, Dios los bendiga a esta hora. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da una vez más de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy estamos comenzando una nueva, una nueva faceta de lecciones. Estamos ahora, el tema global para estos siguientes domingos es el servicio a Dios. Y ahí vamos a estar meditando en estas lecciones que nos hablan sobre la manera de servir al Señor. Y la clase del día de hoy nos presenta varios, varias porciones de la Escritura, pero yo quise tomar la de Mateo capítulo 20, eh, versículos del 20 al 28, y ahí para mí fue un texto clave. La lección del día de hoy se titula Cristo, el modelo, el modelo de siervo. Y la serie es ¿Cómo servir a Dios? El propósito para la lección del día de hoy, las palabras claves para el día de hoy, para nuestra lección, dice que estudiar el modelo de Cristo como siervo y ser desafiados a servir a Dios y su obra con buena disposición y compromiso. Ese es el propósito principal que vamos a estar viendo el día de hoy. Y yo quiero que se lleven, hermanos, estas preguntas para que el domingo las podamos checar. Quiero que se lleven estas preguntas. ¿Es posible que un Dios excelso le sirva a las personas? ¿Qué significa siervo? ¿Y cuáles lecciones podemos aplicar del modelo de Cristo como siervo? Quisiera que estas preguntas se las llevara usted para estos 2 días y que el domingo podamos reflexionar en ellas. Los términos siervos, hermano, o esclavo, ya ha quedado obsoleto. Gracias a Dios ya la humanidad ha superado esa etapa deshumanizante. Gracias a Dios que ya ahorita, al menos que se sepa, o será en lugares muy remotos donde todavía la gente, las personas se esclavicen a otras. Y gracias a Dios, como le digo eso, pensamos que haya pasado a la historia. Pero cuando la Biblia habla de esclavos, habla sobre el trabajo que realizaban. Y el Señor mismo, fíjense hermanos, aquí, el Señor mismo decidió encarnarse porque fue decisión de Él, decidió encarnarse y servir a Dios y a los hombres como esclavo. Fíjense hermanos, y ahorita vamos a ver el por qué esto, por qué Dios se quita toda su grandeza y Él decide ser un esclavo. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a ver más adelante, pero a manera de introducción, para que usted se vaya preparando para poder estudiar esta lección que vamos a ver el día de hoy. Y como primer punto, si quisiéramos que viéramos primeramente lo que es la definición siervo de Dios. Y nos dice que el término siervo de Dios es un esclavo que está bajo la autoridad o sumisión de Dios y que en su nombre lo representa sirviendo a la iglesia y a la sociedad con actitud humilde. Bueno, eso es vamos a hablar hablando de la Biblia, esa sería la definición de siervo de Dios. Pero fíjense que aquí nos habla también de que, por ejemplo, la palabra diáconos dice que se consideraba
como un servidor, como un clérigo y hasta como un ministro eclesiástico. Y la palabra dolos era siervo o esclavo, pero fíjese lo que dice aquí, y se refiere a una persona que está en una relación obligatoria con su dueño. Fíjese, esta persona, dice que aquí la raíz de la palabra dolos, esta persona no estaba porque quería ser, sino porque quería ser siervo, sino que estaba porque tenía una obligación de serlo. Pero me encanta, me gusta la definición bíblica, que el término siervo de Dios es un esclavo que está bajo la autoridad o sumisión de Dios y que en su nombre lo representa sirviendo a la iglesia y a la sociedad con una actitud humilde. Y vamos a pasar al siguiente punto y vamos a ver el Cristo sufriente. Dice, la Biblia menciona la venida del Mesías y lo relaciona con el término el siervo de Jehová. Pero fíjense que Isaías destaca que su venida será sencilla y humilde, con actitud de servicio. Y cuando uno lee el libro del profeta Isaías, ¿no? Yo creo que no hay parte más clara en la Biblia de donde nos habla y nos representa al Redentor. Y vamos a ver, mire, vamos a ver los primeros versículos del capítulo 53 de Isaías. Y mire usted si no encaja perfectamente a Cristo como el siervo sufriente. Mire lo que dice aquí Isaías 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo sé, hermanos, que usted conoce y ha leído en muchas ocasiones esta porción de la Escritura, este Salmo 53, y nos retratan de la manera, yo creo que más exacta, de ese siervo sufriente que se refleja en nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que esta profecía es considerada como una de las más directas y poderosas en cuanto a la relación con Jesucristo como el siervo sufriente, cumpliendo el papel de el Mesías prometido, de ese Redentor que iba a venir. Aquí esta porción encaja muy claramente y representa a este Cristo sufriente. Ya que los textos de este capítulo 53 enlazan de una manera muy fuerte con los sufrimientos que Jesús soportó sobre nosotros, por nosotros. Y dice, por ejemplo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca. Este capítulo, como les digo, es el que encaja y vincula muy fuertemente a ese Cristo y a ese siervo sufriente que podemos ver aquí en este capítulo 53. Y Mateo 20:28 nos detalla cómo inició y desarrolló su ministerio el Señor Jesucristo y se dedicó a servir a Dios y a las personas con un acto de servicio, tremendo. ¿Qué dice Mateo capítulo 20:28? Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así es que ese Cristo sufriente lo podemos ver reflejado en este capítulo de la escritura de Isaías 53 y encaja perfectamente en ese Mesías esperado. Vamos a pasar al siguiente punto. Y ahora vemos otra faceta de servicio de nuestros hijos. Y ahora vemos a Cristo, el siervo perfecto. Dice, Jesús siempre estuvo dispuesto a servir y ser de bendición a las personas. Se interesó por cada necesitado. Y como pasaje ahí ustedes lo van a poder ver en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Dice, lavar los pies, hermanos, era una costumbre allá en Oriente, pero era una costumbre que se le daba a los visitantes, era una atención que daba el hospitalario, pero dice que esta función la hacían los siervos, solamente la realizaban. Y aquí la pregunta es, entonces, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Qué quería enseñar Jesús a lavar los pies de sus discípulos? Y miren, yo creo que pudiéramos ver varias cosas, pero como una de las cosas que podemos ver del por qué, en qué nos enseñaba Jesús o qué quería decirnos Jesús al estar haciendo esta función. Y la primera de ellas, yo creo que podemos ver, es que Él quería darles a ellos una prueba del gran amor que Él sentía por cada uno de sus discípulos. Dice que ahí en el versículo 1 de Juan, mire lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Aquí él estaba dando una muestra del amor que él sentía por cada uno de sus discípulos, dice, porque los amó hasta el fin. Dice, les tuvo mucha paciencia, los reprendió, pero nunca dejó de amarlos. Otra de las causas dice que fue para demostrarles y para demostrar a todo el mundo hasta qué punto él estaba dispuesto a amarlos. Dice, ya que no le importó humillarse por los suyos, porque hizo una función que a él no le correspondía. Porque imagínense cómo traerían los pies las personas, porque allá andaban en puros caminos de terracería. Entonces me imagino que polvorientos y todo, pero más sin embargo, el Señor en ese amor, Él dice que Él tomó la toalla y empezó a lavarles los pies. Y vemos, y miren lo que pasa, dice, y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le iba a entregar, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, dice, vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero me lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo me laves los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice, porque hagan de cuenta que ahí ya se la estaba tirando a Judas Iscariote, porque ya sabía que lo había entregado. Dice, porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien por lo que soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis hacer lo mismo los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, otra de las cosas que el Señor les quería mostrar con este acto, era demostrarles a todo el mundo que Él estaba dispuesto a amarlos, y que no le importaba humillarse por ellos. Otra cosa, como lo vemos aquí, era que es necesario estar listo espiritualmente para poder servir físicamente a los demás. Si no, dice, si no, todo se convierte solamente en puro activismo. Y la otra cosa por la cual el Señor había hecho esto y quería dejarles una enseñanza era para darles un ejemplo, así como dice ahorita aquí el, el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Los estaba enseñando a servir, los estaba enseñando a que ellos, iba a haber momentos en que a lo mejor había que humillarse. Y el Señor se lo estaba mostrando de que a él, a pesar de que lo que él era, no le importaba, porque era más el amor que sentía por ellos. Vamos a pasar al siguiente punto. Y aquí este es un pasaje, hermanos, que yo creo que muchos de nosotros hemos visto. Y ahora vamos a estar en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ahí vamos a estar meditando. Dice, el Dios hombre como siervo. Dice, siendo por naturaleza Dios, tomó la naturaleza de siervo y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que, hermanos, como dice nuestra lección, este es el acto. Yo creo que no hay acto y no hay más grande demostración de amor que la que se expresa aquí en esta porción de la Escritura, porque el Señor está haciendo un acto de humildad y de servicio, porque siendo que lo que Él era, dejó esa naturaleza divina y se hizo tal y como uno de nosotros. Y se dice que Él no se aferró, él no se aferró a lo que Él era, el decir, no, es que yo soy el Señor. Y dice que, más sin embargo, por el contrario, dice que Él dice que tomó la naturaleza de siervo y dice que se hizo semejante a nosotros. Y esta actitud dice que llegó a ser algo, yo creo que como les digo, como lo más grandioso, dice, porque fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, hermanos, que era una de las muertes más deshonrosas, era una de las muertes más bajas, el ser crucificado. Pero más sin embargo, eso a él no le importó,
porque él sabía que tenía que pasar, que pasar por eso, ya que dice, y esta actitud de él de servicio, dice, yo creo que es lo que ha hecho que nosotros, ha provocado en nosotros que nosotros lo admiremos y lo adoremos, y por eso le sirvamos, por ese acto tan grande que él hizo por cada uno de nosotros, porque dice que él dejó toda su gloria para que por medio de esa cruz un día nosotros estemos con él, porque el Señor siempre, siempre, siempre se ha preocupado de su creación, se ha preocupado, y él sabía que esta era la única manera en la cual nosotros podíamos estar con él, en que él tuvo que pasar por todo esto, porque él sabía que era la única forma en la que nosotros pudiéramos estar con él. Y hemos visto en estas tres fases de servicio de nuestro Señor Jesucristo, y que eso debe de quedar marcado y muy grabado en nosotros, para que nosotros nos enseñamos a que verdaderamente lo que es el servicio, porque a veces entendemos por el servicio otras cosas, pero aquí el Señor nos está mostrando las características que debe de tener un siervo de Dios. Dice, si Cristo revestido de gloria voluntariamente se hizo siervo o esclavo, los cristianos debemos servir a Dios, a nuestra familia, a la iglesia y a la sociedad con una actitud humilde y abnegada. Es como nosotros debemos de, es lo que vino a enseñarnos. Así es que es importante que se lleve también usted, hermano, estas preguntas. Comente sobre la actitud de Cristo como siervo. ¿Y cuál ha sido, sobre todo, mi actitud para servir a Dios? Analicemos qué es lo que estamos haciendo y analicemos si ha sido correcta mi actitud de servir a Dios, porque a veces servimos a otros porque nos sirven, pero eso no tiene, ¿cómo le diré? No tiene valor, porque aquí vemos a un siervo que lo deja todo y deja su grandeza, ¿eh? y deja todo, porque por un momento, por darnos en él darnos la más grande demostración de amor. Hermanos, nos vemos el próximo domingo y para ahí poder compartir ya un poquito más estos puntos y poder vernos. Nos vemos el próximo domingo. Dios me los bendiga y Dios los guarde.